Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, jóvenes. Vamos a comenzar con lo que es, bueno, la práctica número 9 sería en este caso. Recordarles que la práctica número 8 era básicamente seguir lo que son esas rutas de aprendizaje, ¿verdad? De Microsoft, la que ustedes quieran. Entonces lo que me tienen que subir ahí es pues una pequeña captura de pantalla del avance que ustedes han tenido en dichas rutas de aprendizaje, ¿cierto? Ok, entonces vamos a lo que es la práctica número 9, en la cual vamos a estar nosotros viendo lo que son interfaces. Interfaces en el paradigma de programación orientada a objetos. Acá pues al menos un concepto en teoría. Interfaces. Una interfaz tampoco se puede instanciar. Recordemos que anteriormente vimos lo que eran las clases abstractas. Las clases abstractas hablábamos de que no se podían instanciar. Cuando hablamos de instanciar, vuelvo y repito, es básicamente crear objetos a partir de una clase. Entonces, eso es una instancia. Entonces, una interfaz tampoco se puede instanciar. Su propósito también es proveer una definición común que múltiples clases pueden compartir. ¿Ok? Eso básicamente es su propósito. Y todos sus elementos son abstractos. Todos los elementos que va a contener una interfaz vamos a tener que hacerlos abstractos. Y una clase que implementa a una interfaz, es decir, que sea una clase, cualquiera que tengamos, ya veremos en nuestro código cómo vamos a hacer eso. Vamos a implementar una interfaz. Tiene que sí o sí implementar a todos sus elementos. Ok, eso es un poquito de teoría, señores. Recuerden siempre marcar asistencia, ya que pues al final del día esto va a tener una ponderación en sus notas, ¿verdad? Ok, chicos, vamos a volver a lo que teníamos en el código, ¿sí? Recordamos que teníamos este proyecto, Console, y sí, teníamos esto. Ok, tenemos todas estas clases que hemos venido trabajando a lo largo de las prácticas. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una interfaz acá en el mismo archivo person. Acá veamos, acá tenemos person. Después de la definición de esta clase, ¿ok? Aquí tenemos una clase abstracta person. Acá vamos a crear una interfaz. Aquí voy a definir una interfaz. Voy a poner acá. Voy a poner lo siguiente. Public interface. Y esta interfaz se va a llamar iPerson. Así, ¿ok? iPerson. Vamos a abrir y cerrar llaves. Vamos a abrir. Es una costumbre que cuando trabajamos interfaces, cuando definimos el nombre de una interfaz, pongamos la letra I. ¿Sí? No es una regla, pero es una práctica muy común. Y también esto de definir múltiples elementos dentro de un archivo, yo no lo recomiendo. Pero como estos ejemplos son muy sencillos y son bastante cortos, estoy definiendo tanto una clase abstracta como una interfaz dentro de un mismo archivo. Pero igual esto no es algo que recomiendo ya para proyectos sí, para proyectos reales o proyectos un poquito más complejos. Pero bien, vamos a seguir. Entonces los elementos dentro de una interfaz deben ser todos abstractos. Voy a definir solamente dos métodos. Así, uno que devuelva una cadena que se llame getName, igual a lo que hice para la clase abstracta, y otro que sea getCountry. Así, ¿ok? Solo que aquí ambos deben ser abstractos. O sea, aquí solamente tienen una definición, pero no una implementación como tal. ¿Sí? Ahora de vuelta en user, acá, hasta arriba, para poder implementar esa interfaz correctamente, voy a quitar la referencia que ya teníamos hacia la clase abstracta. Entonces quito aquí lo que teníamos la relación de herencia y también voy a quitar el elemento getName porque ya no tenemos ese elemento. Tenemos ese elemento en la interfaz, o sea, el mismo nombre para ser exacto. Así que después de user, igual las interfaces
se van a implementar con los dos puntos. Así, ahí aquí hago la referencia a iPerson. De nuevamente tenemos esta advertencia, ¿verdad? Que no implementamos los elementos de interfaz, pero simplemente damos acá y damos acá implementar interfaz. Después de dar clic, voy a ver que tengo hasta aquí abajo lo que son, ¿verdad? Los elementos de getName y getCountry. Ok, y ya dentro de mi clase yo puedo elegir qué hacer. Entonces, getName, por ejemplo, voy a devolver solamente el nombre, así. Y en getCountry, aquí pues no tengo en sí una propiedad para el país. Entonces, podría agregar esa propiedad o simplemente devuelvo una cadena. Para este ejemplo, no hay ningún problema. Ok, así que de esta forma implementamos a la interfaz de iPerson. Así que la diferencia de la interfaz con respecto a la clase abstracta es que todos los elementos de la interfaz son abstractos. Y también una, una diferencia que existe o una característica importante es que una clase puede crear de solo una clase, sea abstracta o no. Pero una clase puede implementar a múltiples interfaces. No hay de hecho un límite de cantidad de interfaces que puede implementar una clase. Ok, eso como dato ahí, ¿verdad? Así que volviendo a nuestro ejemplo, voy a de nueva cuenta quitar lo que ya ahorita acabamos de hacer, la implementación de la interfaz en la clase user, porque quiero ver ahora cómo funcionaría esta implementación en las clases hijas. Entonces vamos a ir a employee. En este caso tenemos la relación de que employee es hija de user, ¿sí? También podría ser ningún problema implementar la clase iPerson. Ahí está. Igual espero la sugerencia de IntelliSense y vamos a dar a implementar interfaz. Así, veamos acá. Entonces, permito. Aquí me sigue dando un pequeño error. Creo que no la implementé. No, vamos a clic acá. Implementar interfaz. ¿Qué pasa? No da clic. Implementar interfaz. Ah, tendría que funcionar. A ver, permítame. Entonces acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Damos clic acá. Damos clic al foquito. Y vamos a dar acá a implementar todos los miembros de forma explícita. Cuando damos clic ahí, en la parte de abajo tenemos ambos métodos implementados. Igualmente aquí puedo definir que devuelvo en getName y en getCountry. Y puede ser exactamente lo mismo para el cliente. Como ya tiene su relación de padre e hijo, pero aparte voy a implementar una interfaz. ¿Está? Damos acá e implementar todos los miembros explícitos. Y pues acá tengo todos los métodos. Entonces, para este ejemplo en particular, tanto en employee como en client, yo podría definir el cuerpo del método de la forma que yo quisiera. Por ejemplo, client devuelve lo que es el nombre, así, lo que es el nombre. Y acá employee puedo hacer lo mismo, pero con algo que sea propio de esta clase, no sé, así name concatenado con, no sé, un símbolo de exclamación, así solamente para ver una diferencia. O sea, al final cuando implementamos los elementos de una interfaz y también los elementos abstractos de una clase abstracta, estamos haciendo uso del concepto de polimorfismo, porque la implementación de esos elementos dentro de cada clase que los utiliza es propia, o sea, no tiene que ser igual
al final logramos en sí el mismo objetivo que, por ejemplo, para este método, que es obtener el nombre, pero la forma de hacerlo va a ser propia de cada clase. Bien, ahora vamos a hacer unos cambios en las clases que hemos creado y estos cambios son necesarios para poder construir el siguiente componente en la aplicación, que es el componente para enviar un correo a algún usuario con la información que tengamos en el archivo JSON de la aplicación. Ok, entonces vamos a modificar primero la clase user y aquí lo que haremos es que voy a definir un constructor para esta clase, que es el constructor por defecto, el que no tiene ningún tipo de ni parámetros ni contenido real. Esto más adelante vamos a ver para qué nos sirve. Por lo pronto creamos un constructor por defecto para esta clase. Lo vamos a dar por ahí. También el constructor que recibe parámetros, que sería este. Aquí voy a quitar la llamada al método setBalance. Esto es porque voy a mandar a llamar a setBalance, pero en cada constructor de las clases hijas, en client y employee. Eh, este cambio es necesario porque en realidad las clases que vamos a instanciar, o sea, los objetos que vamos a crear para nuestro archivo JSON, van a ser el client y employee. No ocupamos realmente la clase user más que para que sea nuestra clase base. Entonces ese método lo quitamos del constructor con parámetros y también otro cambio que necesitamos es un método nuevo. Entonces aquí después del constructor con parámetros voy a crear un método para obtener la propiedad de register date que tenemos por aquí más arriba. Esa ella es protegida, pues solamente las clases hijas y estas clases tienen acceso a esta propiedad. Pero igual para el componente del envío del correo necesito obtener el register data de mi clase user. Entonces voy a crear un método que sea público, que sea tipo data, así, y que se llame get register date, así. Y aquí este método simplemente va a devolver la llamada, más bien va a devolver el atributo, veamos, de register date. Así, register data. Así que simplemente me llama el atributo o la propiedad. Y el último cambio en esta clase va a ser en el método show data. Acá. Aquí, además de toda la información que ya mostramos, también voy a querer mostrar la información del ID. Así que voy a poner por acá, voy a poner ID, los puntos y mando a llamar al atributo de ID. Así, this.id. Y por acá iría una coma. Así, sí, de manera que show data se trae la información de las 5 propiedades de la clase. Ahora en client, la clase hija de user, voy a también a generar un constructor por defecto. Acá. Solamente voy a hacer esto. Public client. Así. Y este pues no va a recibir parámetros, tampoco va a tener una implementación en el cuerpo. ¿Ok? Y después, aquí en el constructor que recibe todos los parámetros, voy a hacer la llamada setBalance, enviando obviamente como parámetro el parámetro del constructor que es balance. Sí, en este caso ya quité la llamada setBalance
desde el constructor con parámetros de la clase padre. Entonces lo mando a llamar en el constructor de la clase hija, pero la llamada la hago después de que asigno de forma exitosa el valor correcto para la propiedad de tax regime. ¿Ok? Y para la otra clase hija, la que es employee, hago exactamente lo mismo. Voy a definir un constructor por defecto para esta clase y también voy a, dentro del constructor que si recibe parámetros, voy a hacer la llamada de setBalance y aquí de nuevo cuenta la hago después de la asignación del atributo o de la propiedad de esta clase. Department es igual a department y luego la llamada de setBalance. Entonces aquí como ya hago la asignación de la propiedad de esta clase y luego mando a llamar a setBalance, dentro de setBalance para esta clase en particular ya no ocuparía esta condición. Si recordamos esta condición la tuvimos que poner porque la llamada setBalance, como la teníamos en la clase padre, se hacía antes de que hiciéramos la asignación al valor correspondiente de la propiedad de esta clase. Entonces, ya que hago ese cambio, puedo quitar esa condición, que sería esto y esto. Y mi método puede quedar de esta manera. ¿Ok? Y por último, también voy a modificar la clase de storage aquí en el método user, porque en esta línea de código, cuando creo la lista de usuarios, al deserializar la información del archivo JSON hacia una lista de tipo user, esto no es en sí correcto porque como mencioné al principio del video, vamos a trabajar solamente con instancias de client y employee. No vamos a crear objetos de tipo user. Entonces, si a la información del archivo JSON yo la convierto a listas de objetos de tipo user, esto voy a perder las propiedades de tax regime, que sería esta, y de employee, de los objetos que sean de este tipo en el archivo JSON. Entonces aquí el cambio sería modificar esta deserialización para que sea una lista de objetos, pero objetos que simplemente sean tipo object. Así, es un objeto, es literal un objeto, cualquier tipo de objeto. Entonces hago ese cambio ahí. Y acá también list user. Aquí si es nulo, pues simplemente es una nueva lista de objetos tipo object. ¿Ok? Y también después agregar al objeto user a la lista de usuarios. Voy a, déjenme ver, voy a hacer esto. Voy a hacer lo siguiente, JSON, perdón, sería JSON serializa a settings, sería esta parte de acá. Settings, así, igual a new JSON serializa settings. Ahí pues me lo muestra ya. Abro y cierro lo que son llaves y digo lo siguiente, formatting, así, igual a lo mismo, formatting, punto, idente. Así, esto pues ya lo tenía en un código aparte. Y pues voy a crear este objeto llamado settings que viene de la clase JSON Serializer Settings igual del paquete Newtonsoft. Y esto es para definir ciertas propiedades hacia nuestro proceso de serialización. Entonces esta clase lo que va a definir es una propiedad para que
la información de nuestro archivo JSON esté indentada. O sea, que el formato sea un poquito más legible, por decirlo así. Entonces defino a este objeto settings y lo voy a proporcionar al método de serializeObject. Aquí lo que voy a serializar es la lista de usuarios y voy a pasar al objeto mediante una coma settings. Y para ver cómo sería este cambio, voy a abrir el archivo using.json que tengo actualmente. Permítanme. Entonces lo que voy a hacer ahorita es básicamente buscar mi archivo, ¿verdad? El que habíamos creado, el cual era user.json. Veamos. Eso lo teníamos por acá. Voy a hacer lo siguiente, vean. Voy a abrir esta carpeta de book en el explorador de archivos, es decir, clic derecho ahí, ¿verdad? Y nos vamos a debug, netsafe, y voy a buscar, pero permítanme, tiene que ser de bin, van console, bin, debug, netsafe, y aquí teníamos lo que era nuestro archivo JSON. Y lo voy a abrir ¿cómo se llama? Con bloc de notas, sí, por acá tendría que estar, elegir otra opción, más aquí, bloc de notas, aceptar. Y como podemos observar, pues esto es un archivo JSON, solo que básicamente esto no tiene ningún formato tan legible. Entonces esto lo voy a eliminar y voy a generar una nueva cuenta. Entonces, veamos. Aquí en el programa voy a hacer lo siguiente, miren. Voy a quitar los métodos setBalance, esto. Aquí en lugar de hacer esto de show data, simplemente voy a hacer lo siguiente para agregar los objetos, para agregar los objetos a mi archivo. Aquí simplemente voy a hacer, veamos esto, miren. O sea, esos son mis objetos, ¿cierto? Entonces voy a hacer storage. Vamos. Voy a hacer llamado a mi clase storage JSON punto add user para poder hacer uso de ese método. Y le voy a pasar mi primer objeto, que sería lindo, y punto y coma. Voy a copiar y a pegar esto. Ups, así. Lo voy a pegar por acá y le voy a pasar mi otro objeto que sería Gerson. Y veamos que estamos pasando los parámetros. Sí, todo está bien. Bien, voy a guardar esto. Y mediante este método estamos mandando, ¿verdad? Mi objeto Arlindo y Gerson. Entonces voy a abrir una terminal. Y abrir en terminal integrado. Esto básicamente no debería demostrarme nada en la terminal, sino que simplemente debería generar el archivo JSON. Entonces, ahí estoy dentro ya de Van Console. ¿Ok? Ahí entré ya de una sola vez y voy a correr la aplicación mediante el comando .NET Run. Vamos. Vamos a esperar a que termine de ejecutarse. Esperamos un momento. Ok, y como mencioné, ¿verdad? No hay nada en la consola. Pero si me voy a el archivo user.json y lo abro, voy a ver que la información ahora aparece, miren, indentada. ¿Sí? ¿Sí ven? Esto sí ya cada clase hija conserva su propiedad que es única de esa clase. Aquí tenemos a Tax Regime y aquí tenemos a Department. ¿Sí? Ok. Entonces esos eran los pequeños cambios que pues básicamente vamos a realizar en nuestra aplicación, lo cual es lo que vamos a estar haciendo uso más adelante, ¿cierto? Ok, chicos, entonces
necesito para la práctica de ustedes que me muestren una captura de esto. Sencillo. Tienen que llegar hasta este punto y lo abren así con un bloc de notas, este archivo que les va a generar y quiero que me muestren esto con la información de ustedes. Los dos objetos JSON, ¿sí? Debidamente indentados, ¿ok? Entonces esa sería la asignación para ustedes y nos veríamos hasta la siguiente práctica. Muchas gracias.